hermanos, estamos ya a la víspera del 17 de mayo, podernos congregar de carácter físico en la iglesia, en el 44 Western Boulevard. Tendremos dos reuniones, una a las 9:30 de la mañana y el otro a las 11 de la mañana. La reunión de las 9:30 constituye con las personas mayores de 65 años. La reunión de las 11 estará compuesta por personas menores a los 65 años. Los niños y adolescentes se quedarán en las bancas asignadas, va a ser una banca asignada por familia. Los jóvenes tendrán una reunión especial con el hermano Josué Dávila y estaremos despidiéndonos alrededor de las 12 del mediodía. En esta tarde quiero compartir el mensaje que se titula Conectados con Dios. Habla acerca de la historia de Felipe y el etíope en Hechos capítulo 8, versículo del 35 al 40. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y le dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Muchos de nosotros estamos familiarizados con la corriente eléctrica, con la tecnología 4G de celulares, internet, cable. Algunos estamos familiarizados con las redes que electrónicamente o que dentro de la tecnología nos vienen a ayudar a nuestra vida diaria. Hoy en día debemos conocer que la palabra de Dios nos enseña que debemos estar conectados al Espíritu Santo de Dios para tener un ministerio mucho más efectivo. Si no estamos conectados con Dios, nuestro ministerio no será efectivo. Estará dando golpes al aire, estará haciendo la voluntad de Dios aparentemente nosotros correcta, pero en realidad no. No será la voluntad de Dios la que estemos haciendo. ¿Cómo es que podremos estar entonces bien conectados con Dios? En primer lugar, la vida de Felipe a partir del versículo 26 nos dice que la vida de Felipe estaba una vida de obediencia. La Biblia menciona que el Espíritu le habló a Felipe y le mencionó que fuera al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Cuando Dios nos habla, Dios espera obediencia de nuestra parte. Dios desea tener siervos creyentes que sean obedientes. Es mucho más importante obedecer que la multitud de los sacrificios. Dios está esperando de nuestra vida obediencia, y es que de la obediencia se desprenden las bendiciones de Dios. Si hablamos de un Josué, gracias a la obediencia pudo conquistar Jericó. Si hablamos acerca de la obediencia que tuvo el ciego después de que Jesús le untó lodo en sus ojos para que fuese a lavarse al estanque de Siloé, se desprendió un milagro que todavía hasta el día de hoy podemos recordar. Si vivimos la vida de Noé siendo obediente al construir el arca y esperar el diluvio, hablamos de una vida que pudo salvar no solamente a los suyos, sino también la suya propia. Hablamos también de una vida que desobedeció, como la vida de Jonás, que le costó casi su propia vida y la de casi todo Nínive. Si hablamos de la vida de Sansón, hablamos de una vida que era una vida muy ungida, pero vivía en desobediencia. Se terminó ser la burla del enemigo. Si hablamos de la vida de Adán, por desobedecer, perdió toda una generación en la cual hasta ahorita también seguimos pagando el precio. Dios busca gente que esté conectada con Él y que sea obediente. Que cada vez que Dios hable, nosotros obedezcamos. Que cada vez que Dios desea hacer algo entre la gente, entre su pueblo, en su ciudad, entre la iglesia, pueda contar con un siervo o con una sierva que sea obediente como usted o como yo. Dios busca gente que le esté sirviendo, que sea obediente, que esté con el oído presto como lo estaría aquel Samuel pequeño dentro del templo, escuchando la voz de Dios y siendo obediente. Cada vez que se mencionaba su nombre, corría con él y le decía: aquí estoy, ¿qué es lo que necesitas? Dios busca esa obediencia para con nosotros. Segunda cosa, hay que ser sensible al Espíritu. Versículo 29, el Espíritu le dice a Felipe: júntate a ese
carro. Hermano, es necesario ser sensible a la voz del Espíritu para saber cuando Dios nos está hablando. Necesitamos estar conectados con Dios, y una prueba más de la gente que está conectada con Dios es que son sensibles al Espíritu. La gente que es sensible al Espíritu siente con el corazón de Dios, ve la necesidad a primera vista, sabe dónde Dios puede ser glorificado, ve la solución en medio del problema, ve la sanidad en medio de la enfermedad, pone a Dios en primer lugar, vive para los demás, sabe sembrar en la necesidad, sabe distinguir lo natural de lo espiritual, de lo bueno de lo malo, sabe cuando Dios está en un lugar, cuando Dios está a punto de manifestarse. Es importante que usted sea sensible a la voz de Dios. En una ocasión, Abraham está a punto de sacrificar a Isaac y escucha la voz de Dios que le dice: detente. Es importante conocer la voz de Dios porque nos evitará hacer muchos errores en nuestra vida y en nuestro ministerio. Si no aprendemos a ser sensibles al Espíritu, vamos a poner en riesgo a toda la gente que nosotros amamos, a todos aquellos que nos escuchan. Necesitamos ser sensibles a la voz de Dios. No solamente tenemos que vivir una vida en obediencia, sino también de sensibilidad ante el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu constantemente nos está hablando, nos está ministrando, nos está diciendo las cosas que hay que hacer, pero nosotros no podemos dejar de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Tercer cosa, una persona que está conectada con Dios no solamente es obediente, sino que también es sensible a la voz del Espíritu, pero también conoce las Escrituras. Versículo 30. Felipe empieza a describirle o a explicarle lo que la Escritura dice. El eunuco viene leyendo una porción de Isaías, pero no tiene idea de quién habla, del profeta, de sí mismo o de alguien más. Y está intentando saber y conocer la Escritura, pero hay un hombre que sí conoce la Escritura y se la va a explicar, y ese es Felipe. Hermano, necesitamos ser ministros no solamente obedientes, sensibles, pero también conocedores de la palabra de Dios. Hoy en día todo mundo predica cada cosa que se le ocurre, y para nosotros es muy sencillo subir una predicación de alguien que ni conocemos, de pastores de iglesias que jamás hemos visto, de profecía que viene netamente del corazón del hombre, personas que ya dicen que la semana 70 de Daniel ya se está cumpliendo, la iglesia todavía sigue aquí, el rapto todavía no ha ocurrido, el arrebatamiento de la iglesia aún no sucede. Personas que siguen pensando que ya la tribulación ya está. No, necesita ser un hombre de la palabra, estudiar y escudriñar las Escrituras. Estas nos hablan de Jesús, ellas nos hablan acerca del plan que tiene Dios con el hombre. Hermano, una persona que está conectada con Dios conoce las Escrituras. Hay personas que se han atrevido simplemente porque tienen un celular y tienen conexión a internet a empezar a predicar, con años, meses sin venir a la iglesia. Algunos de ellos no son miembros de ninguna congregación y empiezan a predicar, y la gente los escucha creyendo que tienen la verdad. Hermano, para poder predicar la palabra se necesita estudiarla, se necesita entenderla, se necesita creerla, se necesita obedecerla. Hermano, asegúrese de la persona que usted está escuchando en las redes sociales, por lo menos pertenece a una iglesia, tiene alguna credencial o tiene algún estudio ministerial o teológico. No deje escucharse por personas, o no escuche personas que realmente no tienen el conocimiento teológico. Algunos de ellos, por medio del sensacionalismo o de los tiempos que estamos viviendo de incertidumbre, de miedo, de terror, de pánico, infunden más miedo en la gente. Hermano, la palabra de Dios no solamente nos habla de los juicios venideros de Dios, pero también nos habla de una salvación venidera de parte de Dios. Número 4, no solamente Dios está buscando gente obediente, gente sensible, gente que conozca la palabra, sino que también está buscando gente que añada gente al reino de Dios. Muchos de nosotros pensamos que el añadir gente al reino de Dios es traerlo a la iglesia. Si se convierte, es salvo, bautizado y acepta al Señor Jesús, obviamente sí. Pero hermano, nosotros hemos perdido esta característica de estar conectado con Dios, y es que podemos añadir gente al reino de Dios. Felipe añadió al eunuco al reino de Dios, lo bautizó. Este hombre creyó en Jesucristo. Muchos de nosotros pensamos que el simple hecho de compartir un video ya hemos alcanzado gente, y gloria a Dios si así fuese. Pero la verdad es que la gente tiene que ser discipulada, alcanzada, bautizada, convencida de su pecado, entregarse al Señor, arrepentirse. Algunos pensamos con el simple hecho de traerlos a la iglesia,
y que canten un canto por ellos y alguien le imponga la mano, ya es algo, hermano, es más que eso. El arrepentimiento, el añadir gente al reino de Dios es algo difícil. No se da a lo mejor todos los días de manera pronta, cada hora, cada minuto, pero gloria a Dios por aquellos siervos que todavía añaden gente al reino de Dios, que se atreven no solamente a predicar a Cristo, sino que la gente se arrepienta de sus pecados, que cambie su estilo de vida, que se bauticen, que sean parte de una congregación, que empiecen a trabajar en los dones, en los talentos que Dios le ha dado para la gloria de Dios. La gente que está conectada con Dios es obediente, es sensible, conoce las Escrituras, añade gente al reino. La gente que está conectada con Dios empieza a producir cosas para Dios, empieza a producir frutos, empieza a producir almas, empieza a producir algo a favor del reino de los cielos. Amigo que me escucha, si tal vez usted se ha alejado de Dios, es el tiempo de acercarse a Dios. Cristiano, amigo creyente que me está escuchando, tal vez estas descripciones, algunas de ellas no encajan con usted. Moldéese al modelo bíblico, sea parte de lo que Dios dice. Vivamos como un Felipe que sin ser apóstol, sin ser discípulo, era uno de los diáconos, era un hombre que tal vez no estaba acostumbrado a predicar en el púlpito, pero hacía la voluntad de Dios. Un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, que está conectado con Dios, es más efectivo en el área ministerial. Lo invito a cerrar sus ojos para que ore conmigo. Señor Jesús, en esta tarde oramos por cada hermano y cada persona que nos escucha, que se ha encontrado alejado de tu promesa, alejado de tu palabra, alejado de tu propósito. Yo pido en esta tarde que tu Espíritu Santo venga sobre él. Yo pido que tu poder, Señor, transformador, venga y añada a su vida poder, gloria y espíritu. Pido, Señor, que en esta tarde tu Espíritu nos haga unos siervos más efectivos, que seamos siervos obedientes, que seamos siervos de tu palabra, que seamos siervos sensibles y que seamos siervos que añaden gente al reino. Ayúdanos, Señor, a cosechar almas en medio de esta tribulación, en medio de estos días difíciles, que la cosecha tuya, Señor, sea mucho más grande. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Los esperamos el 17 de mayo en Templo Jerusalén, 44 Western Boulevard. Dios les bendiga.